Vale, pues si queréis pasamos al último tema antes Ujú. de hacer alguna preguntita o algo así. Sí. Bueno, como a mí me ha interesado que he visto en Nature un par de artículos que ambos iban sobre la posible prevalencia a largo plazo de la inmunidad frente al SARS-CoV-2, frente a la COVID-19. Ya sabéis que hay ciertas dudas al respecto porque ciertos estudios preliminares habían visto que en gente que ha pasado la enfermedad los anticuerpos decrecen muy rápidamente y existe la experiencia de los coronavirus estacionales, estos que solo producen un resfriado, pues existe cierta evidencia de que puedes volver a coger ese coronavirus 6 meses o 8 meses después de haberlo cogido. Y entonces hay una hipótesis de que quizá los coronavirus no producen una inmunidad duradera, producen una inmunidad que dura unos meses y ya está. Entonces, esta evidencia preliminar para el SARS-CoV-2 podía apuntar también en esa dirección. Entonces, ha habido gente que está mirando cuánto dura la inmunidad. Y ahora se publican en Nature 2 artículos que de 2 maneras distintas y enfocados de forma un poco diferente parecen apuntar, sobre todo uno de ellos, a que quizá la inmunidad del SARS-CoV-2 es al menos un poco más duradera, que quizá al menos llega hasta el año o algo por el estilo, ¿no? Que es lo que podemos decir, porque claro, solo podemos tener los datos de la gente que pasó la enfermedad hace un año. Uno de esos artículos se centra más bien en la diferencia entre que te hayan vacunado después de haber pasado la enfermedad y que no te hayan vacunado, y concluye que la gente que después de haber pasado la enfermedad la han vacunado tiene una inmunidad de mejor calidad al cabo de un año, lo cual no es sorprendente, pero está bien comprobarlo, ¿no? Por otro lado, es más, no solo concluyen eso, sino que encuentran que la persona que ha pasado la enfermedad y le han puesto una vacuna después tiene una inmunidad de mejor calidad frente a variantes distintas a las que ha pasado, lo cual ellos ligan al hecho de que posiblemente las células de memoria, las células B que conservaban memoria sobre el SARS-CoV-2 de cuando pasaron la enfermedad, al ponerles la vacuna se volvieron a activar y se empezaron a replicar y generaron copias ligeramente diferentes a las que generó la enfermedad inicialmente. Y eso les permite también tener cierta inmunidad frente a variantes distintas a las que pasaron. Eso es interesante, ¿no? Porque de alguna manera, de manera indirecta, indica que puedes tener células en tu cuerpo que están dispuestas a reactivarse si vuelves a entrar en contacto con alguna variante del virus. Eso está bien. Y luego en el otro artículo lo que hacen es directamente analizar si tienes esas células de memoria o no. Es decir, hay gente a la que le sacan sangre 3 meses, 7 meses y... No, exacto, es 1 mes, 4 meses y 7 meses después y ven cuántos anticuerpos hay en esa sangre y observan una cosa muy interesante, que es que inicialmente los anticuerpos descienden muy rápido y luego en el periodo entre 4 y 7 meses descienden mucho más lentamente. Como si... O sea que esperarías que si siguiera descendiendo a la misma velocidad, a los 7 meses ya tuvieras muy pocos. Y no, resulta que tienen bastante más. Y luego además a esas mismas personas, a un subconjunto de esas, les sacan una muestra del tuétano, se dice así en español, ¿no? El bone marrow en inglés, el La tuétano. La, médula ósea era, ¿no? Sí. Médula ósea. no, bone Una ¿No? marrow es biopsia médula... de médula ósea, sí. Vale, exacto, de médula ósea, efectivamente. Tétano creo que Entonces, se llama cuando te lo comes en los animales, ¿no? Te Claro, comes- es ¿ah, sí? cuando... se llama así, pero Vale, creo que vale. médicamente creo que se llama médula ósea roja. Vale, pues médula ósea. Que por cierto, yo no sé cuánto daño hará que te saquen una muestra de médula ósea, ¿no? Pero a No, mí me... no hace mucho daño. ¿No? Bueno, duele menos un mal. poco, pero dicen que es aguantable. Vale, A lo mejor lo dicen paquetones, pero... me alegro por las 19 personas a las que, a las que les han sacado médula ósea en este artículo. Bueno, y básicamente lo que se sabe es que cuando tú pasas la enfermedad, pues se generan toda una serie de células que producen anticuerpos y después, cuando la enfermedad ya ha pasado, esas células siguen en el cuerpo un tiempo, pero al final se mueren y por eso los anticuerpos bajan. Pero si se genera memoria, esa memoria queda almacenada en la médula ósea. ¿Vale? Entonces, por eso le han extraído médula ósea a estas personas para ver si en esa médula ósea había células que respondían a los antígenos del SARS-CoV-2 y han encontrado que en la mayoría de las personas sí. O sea, creo que han hecho 19 extracciones y en ellas en 15 han encontrado células que sí respondían y en 4 no han encontrado. Entonces, bueno, es interesante porque nos
yo no diría que disipa las dudas de que la inmunidad sea de buena calidad o sea duradera, pero sí que nos dice que por lo menos no es una inmunidad que desaparece al cabo de 4 meses, sino que al cabo de un año sigues teniendo células inmunes que responden al SARS-CoV-2 y que son capaces de reactivarse, ¿no? Sea por una vacuna o sea de alguna otra manera. Y yo creo que eso es buena noticia, ¿no? A nivel de que tengamos una vida un poco más sencilla en las siguientes etapas de la pandemia. Sí, yo quisiera recordar una cosa que fue una gran noticia en su momento, eso fue como en abril o por ahí, en abril del año pasado, en el año 2020. Y es cuando hicieron el famoso, este tipo de análisis, pero con suero y pacientes del SARS, de pacientes que el SARS estuvo entre noviembre de 2002 y abril de 2003. Y claro, en abril de 2020 habían pasado 17 años. Entonces comprobaron si les quedaban anticuerpos y sobre todo con este tipo de células, son unos experimentos en los que por, ¿cómo le llaman? Citología o así. Bueno, los experimentos de comprobar la inmunidad celular son experimentos más complicados, ¿no? que lo de comprobar la inmunidad humoral. La inmunidad humoral son los anticuerpos, entonces ver los famosos IgG, IgM, etcétera. Entonces, los anticuerpos son proteínas. Y tu cuerpo está constantemente generando anticuerpos porque tú constantemente estás siendo atacado. Entonces, si tú no tuvieras un mecanismo de destrucción de anticuerpos en tu cuerpo, pues tu sangre, pues con 20, 30 años, estaría llena de anticuerpos, formarías coágulos y te morirías. Ostras. Entonces, los anticuerpos, por obligación, si una persona con mi edad está viva, es porque yo estoy constantemente destruyendo anticuerpos. Entonces, los anticuerpos es normal que tengan una curva de ascenso, de bajada, que haya una bajada relativamente rápida cuando tú ya no tienes la infección, para que tu cuerpo pueda generar anticuerpos para otras cosas, ¿no? Sin generar problemas. Y después, pues, hay una cierta caída lenta. Esa caída lenta podría estar provocada en enfermedades como esta infección, en la que la enfermedad no ha sido contenida, la epidemia no ha sido contenida. Entonces, los enfermos siguen en contacto con el virus. Los que han pasado la COVID no están libres de contactar y ya no se relacionan con nadie que pueda tener virus. Pueden ser contagiados. Entonces, de vez en cuando, pues se mantienen unos ciertos niveles porque la pandemia está existente, ¿no? Pero claro, la clave, tanto de la inmunidad obtenida por pasar la enfermedad como de la inmunidad adquirida, la inmunidad adaptativa adquirida por las vacunas, es la memoria inmunitaria. O sea, lo que queremos con las vacunas y con pasar la enfermedad es que nuestro sistema inmunitario recuerde. La memoria inmunitaria es complicada de explicar, pero resumiéndola mucho, se almacena en los linfocitos B. Los linfocitos B de memoria. Hay varios tipos de linfocitos B. Y estos acaban situados en ganglios linfáticos y en la médula ósea roja, que es donde se encuentran las células madres que producen las diferentes familias de células que hay en sangre, ¿no? Se encuentran esas células madres. Y ahí aparecen esos linfocitos B que pueden producir clones que sean capaces de fabricar los anticuerpos. Entonces, tú tienes ahí almacenado pues, una serie de representantes de los que se acuerdan de cómo combatir al patógeno, para que cuando te infectes con el patógeno hay una serie de linfocitos T que son los que digamos, reconocen al patógeno rápidamente. Hay una respuesta innata, inmunitaria innata, que es una respuesta rápida, que es matar a todo sin miramientos, ¿no? Y después está la respuesta inmunitaria adaptativa, que es un poquito más lenta, que mira a lo que mata. Y dice, no, a ti sí te tengo que matar, a ti no, para evitar confundir y producir más daño. Entonces, en esa respuesta inmunitaria, pues hay unos linfocitos T que detectan que es necesario recordar posible memoria inmunitaria, y entonces ayudan a que se active el mecanismo de recordatorio de memoria. Eso lleva un tiempo, ¿vale? Eso no ocurre instantáneamente, eso puede ocurrir en horas y en días, ¿no? Entonces, la ventaja de tener una memoria inmunitaria de largo tiempo, adquirida por una vacuna, claro, hay vacunas que tú recuerdas, tu memoria inmunitaria la recuerdas para toda la vida. Y hay vacunas que periódicamente te tienen que volver a vacunar, que es el tétanos. Todos nos ponen las vacunas del tétanos en las vacunas de niños, porque los niños, pues es muy fácil que necesiten la vacuna del tétanos, pero después de adultos solo nos lo ponen en caso de que haya habido riesgo. Te cortas con un cable oxidado en el campo y pues te recomiendan que te pongas la vacuna, ¿no? del tétanos. Esas son vacunas que duran menos, duran 1 año y medio, 2 años, entonces hay que recordarlo, porque el sistema inmunitario tampoco tiene una memoria infinita, tampoco puede recordar todo, entonces recuerda ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los coronavirus, ¿no? Con los coronavirus del resfriado
lo que pasa es que se cree, no se sabe, ¿no? Ya lo hablamos también en un programa de Coffee Break, creo que lo comentaste tú, Sí. Alberto, ¿no? El tema de la posible evolución que han tenido estos coronavirus, que ahora causan algo parecido a un resfriado. Son diferentes tipos de resfriado. Resfriado es una palabra muy genérica que involucra muchas cosas muy distintas, ¿no? Y entonces se piensa que estos coronavirus provocaron epidemias en su momento, en el pasado, y poco a poco se han ido convirtiendo en más infecciosos y menos severa la enfermedad que producen, ¿no? Menos virulentos, ¿no? Menos virulentos, ¿no? Entonces, en ese proceso, que es un proceso de mucho tiempo, acaban convirtiéndose en enfermedades básicamente de los pequeños, de los que no tienen anticuerpos. Y que no tienen memoria inmunitaria. Entonces, conforme vamos siendo adultos, vamos teniendo una memoria inmunitaria, entonces estos coronavirus van evolucionando, van cambiando, van mutando, pero nuestra memoria inmunitaria es capaz de luchar contra ellos y hacer que la enfermedad sea leve, ¿no? Incluso aunque ellos vayan teniendo variantes, ¿no? Entonces, nos afectan poco esas variantes. Entonces, ese es el futuro probable del SARS-CoV-2. Pero claro, el SARS-CoV-2 no debemos de compararlos con los coronavirus del resfriado, que algunos son alfa coronavirus, otros son beta coronavirus, este es un beta coronavirus. Hay que compararlo con los sarbecovirus, con los coronavirus de tipo SARS, que tenemos el SARS de 2002, el único que tenemos. Bueno, el MERS ya no es un sarbecovirus, ¿vale? Es más diferente. El SARS-1 y el SARS-2 se diferencian pues uno es como el 80% del otro. ¿Vale? Son muy parecidos. Y con el SARS-1 ya hay un artículo de abril del año pasado, que es lo que quería contar, que hablaba de inmunidad, de memoria inmunitaria en pacientes que pasaron la enfermedad en 2002, duradera durante 17 años. ¿Vale? Que es muchísimo tiempo. El estudio pretendía usar, era un estudio negativo, decía, no hemos sido capaces. Queríamos usar el suero de los enfermos de SARS para curar a los enfermos de SARS-2. Y el artículo era negativo en el sentido de decía, pues no sirve. La memoria inmunitaria de los pacientes, cuando la hacemos producir anticuerpos contra el SARS-2, esos anticuerpos son muy poco eficaces. Solo en algunos casos se observó en algunos pacientes. Eso llevó a estudiar a esos pacientes que tienen un suero especialmente potente, o sea, que son pacientes que generan anticuerpos muy poderosos, muy activos. Son como superhéroes, son como supermanes, o superwomans. Son personas que tienen un sistema inmunitario capaz de responder muy rápido contra el coronavirus, el SARS-CoV-2, y generar unos anticuerpos muy potentes. Y se están estudiando mucho estas personas, son muy poquitas las que se conocen, y se está estudiando su suero a ver qué pasa, qué tienen, a ver si se puede... Pero ¿era gente que había pasado el SARS-1 o no necesariamente? No, SARS-2, estamos hablando de SARS-2. Vale. Esto es lo que se acabó redirigiendo la investigación. La investigación de abril se intentó usar el suero de SARS-1, el suero de los pacientes que superaron SARS-1 para atacar SARS-2, y se vio que no era bueno. Pero la consecuencia, o sea, como una consecuencia colateral a este estudio, que era negativa, es una consecuencia positiva. Y es que la memoria inmunitaria de los pacientes de SARS-1 se mantenía durante 17 años. Con un virus que es prácticamente idéntico al 80%, la virología de toda la vida te dice que el comportamiento va a ser muy parecido. Muy parecido puede que signifique no 17 años, pero puede 15 años, 10 años. Pero es extremadamente improbable. Estos son datos de abril del año 2020. Ya en aquella época se sabía. Es decir, y lo que pasa es que la gente se olvida mucho, ¿no? En esta pandemia tenemos el gran problema de que la gente se olvida de la virología. Parece que la virología se descubrió el año pasado y los últimos 100 años de virología no han servido para nada. Y también la gente se olvida de la virología de hace 20 años. Pero bueno, lo que nos dicen los datos es que casi con toda seguridad la memoria inmunitaria almacenada en células B en pacientes que han pasado la COVID-19 y que es una memoria mucho más variada, a muchas más proteínas del virus, y la que se obtiene a través de las vacunas, que va específica solamente a una única proteína, y por lo tanto es una memoria inmunitaria más fuerte, más intensa, pero solo para una cosa, solamente para un aspecto. La memoria, cuando pasas la enfermedad, te expones a muchas más proteínas. Y tienes una memoria inmunitaria para la proteína espicular más débil, porque tu cuerpo no puede decir esto es especial por alguna razón y esta tengo que ponerle mucho esfuerzo en almacenar esto en concreto.
Tienes que almacenar todo lo que ves. Y lo que has visto es proteína N, la nucleocápside, las dos proteínas de membrana, la E y la M, aparte de la S, etcétera. O sea, tienes una memoria mucho más variada y por lo tanto menos intensa. Tú repartes los recursos entre muchas más cosas. Pero aún así, la memoria, cuando metes una vacuna a una persona que ha pasado la COVID, lo que hace es reforzar su memoria inmunitaria para la espícula. Lo que logra es que tenga prácticamente la misma memoria para la espícula que un vacunado, pero además tiene memoria para otras cosas, ¿no? Y esa memoria casi con toda seguridad va a durar muchos años, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los estudios de inmunidad celular son muy costosos. O sea, cultivar células es muy costoso. Hacer estos estudios tipo ELISA, pues se están haciendo, la gente lo está haciendo, pero se está haciendo con 15 pacientes, con 20 pacientes, se están publicando cientos y cientos de artículos, pero cada artículo tiene, pues eso, muy poquitos pacientes, porque es muy caro hacer estudios. Y estos dos no son distintos, ¿eh? Estamos hablando de muestras de decenas de personas, Sí. O sea, no más que eso. Son muestras que, vamos, nada que ver con lo que se está haciendo. Claro, aquí han tomado inmunidad, se han tomado suero durante cada 3 meses, durante 11 meses desde la infección probable. Cada 3 meses han tomado suero y en los últimos 6 meses, 2 veces han tomado una biopsia de médula ósea roja. Entonces, la biopsia la han utilizado para la inmunidad celular y en el suero fundamentalmente se han concentrado en inmunidad humoral. Sí. Y bueno, pues, lo que observan es que la inmunidad humoral se comporta, los anticuerpos se comportan como se espera habitualmente durante una pandemia, es decir, un pico intenso, una bajada intensa y después una bajada mucho más lenta, con un comportamiento más o menos estacionario hasta que desaparezca la epidemia. Eso es lo que nos dice la virología que tiene que ocurrir, eso es lo que nos muestra este artículo, acorde con lo que se espera, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de sorpresa. Y en cuanto a la inmunidad celular, aparentemente los linfocitos B que se han extraído de esta biopsia, esto es bastante complicado, el cultivar bien esos linfocitos B, y porque, claro, ahí tienes muchos linfocitos B, ¿vale? O sea, el cuerpo almacena en la médula ósea roja muchos linfocitos contra muchas cosas, ¿vale? Sí. Porque nuestro cuerpo está luchando constantemente contra cosas y constantemente almacenando memoria inmunitaria. Pero bueno, los pocos que se han podido obtener, ya digo, lo que tú comentabas, en varios pacientes no se ha obtenido ninguno, pero una concentración suficiente para poderlos cultivar. En esos cultivos se ha visto que también se mantiene la inmunidad. Es decir, si tú estudias durante 11 meses y ves que la memoria inmunitaria se mantiene, si tú tienes un coronavirus muy parecido, que has podido estudiar durante 17 años y has visto que la inmunidad inmunitaria, la memoria inmunitaria se mantiene, pues bastante razonabilidad, dentro de 15 años la inmunidad contra esta enfermedad también se mantendrá. Eso es lo que nos dice la virología. No existe ninguna razón especial, salvo obviamente que varíe muchísimo, pero es que los coronavirus no varían mucho. No, exacto. Y varios estudios de la evolución actual observada con las variantes de este coronavirus indican que su comportamiento es muy parecido al de otros coronavirus, ¿no? Tiende a ser más infectivo y menos virulento. Sí, yo creo efectivamente que no hay sorpresa enorme en estos artículos, pero que vamos, que es un estudio que había que hacer de alguna manera y creo que la ciencia progresa de esta manera, ¿no? Progresa con cosas que parecen razonables y que se van comprobando más o menos. Lo raro es lo otro, ¿no? Lo raro es que algo parece razonable y sucede todo lo contrario, ¿no? Y habitualmente cuando eso pasa tienes que encontrar una razón muy de peso para justificarlo. Y a medida que vamos acumulando evidencia, con el SARS-CoV-2, pues lo que vemos es que es un coronavirus similar a otros coronavirus conocidos, en particular muy similar al del SARS-1, y por lo tanto vamos comprobando poco a poco que sus propiedades se parecen a las del SARS-1 en muchas cosas. Y esto está bien, ¿no? De alguna manera. Y estudios como este ya se han hecho varios. O sea, este tipo de noticias son una noticia que está surgiendo cada 2 o 3 meses cuando se publica en una gran revista un estudio de este tipo, porque estos estudios los está haciendo mucha gente, sobre todo de hospitales, ¿no? Sí. Acumulan, o sea, guardan el suero, lo congelan o lo mantienen refrigerado para poder hacer ese tipo de estudios durante un cierto tiempo y como tienen más contacto con los pacientes, como hay mucha gente con COVID persistente que retorna al hospital después de haber pasado. O sea, que este tipo de estudios se están publicando de manera habitual prácticamente todos los meses, ¿no? Lo que pasa es que, claro, conforme van pasando los meses, pues lo que era un estudio que era se mantiene durante 3 meses, el siguiente estudio se mantiene durante 6 meses, el siguiente estudio se mantiene durante 8 meses, el siguiente estudio se mantiene durante 11 meses. Este ya hablaban en alguna noticia de prensa 1 año. Bueno, lo han probado durante 11 meses. Exacto. Porque no han tenido 11 meses. O sea, cuando pase 1 año y medio, pues tendrán 18 meses. Entonces, esto se está publicando habitualmente y, claro, lo que nos llega a la mayoría de nosotros es cuando se publica en Nature, en Science, en Cell, en Grandes Noticias,
en las grandes revistas, ¿no? En New England of Medicine o sea, en estas grandes revistas. Cuando se publican en revistas de menor entidad, pues porque los autores son menos famosos o por lo que sea, pues pasan desapercibidos. Pero hay muchos estudios que confirman que la inmunidad aparenta ser de largo plazo. O sea, nuestros oyentes tienen que tener en claro eso. El que ha leído más de un estudio de este tipo, que yo puedo haber leído por encima, yo no soy experto, yo no voy a los detalles de metodológicos ni por el estilo, yo me lo leo un poco por encima. Yo puedo haber leído perfectamente más de 50 artículos sobre este tipo en el último año y medio. O sea, esto se está constantemente incrementando la cantidad de meses en los que se mantiene la carga de anticuerpos y todos muestran más o menos resultados muy parecidos, ¿no? La famosa curva esa de IgG, IgM, etcétera, para ver cuando nos hacíamos la prueba serológica, cuando estábamos enfermos, cuando estábamos presintomáticos, pues todo eso son cosas que se publicaron ya hace muchísimos meses, más de un año. Pero Francis, curiosamente, tarda en difundir la información a la gente, ¿eh? Quiero decir, seguramente es porque nosotros estamos habitualmente leyendo este tipo de cosas y efectivamente como que todo va encajando, ¿no? Es en plan de, vale, exactamente lo que hace un año pensábamos tal y cual. Pero yo tengo amigos que son físicos y que están semi interesados en este asunto y que hace 2 semanas me volvían a esgrimir lo de, oye, cuidado, que no sabemos si la inmunidad del SARS-2 va a durar mucho o poco. Y yo le decía, hombre, pero que más o menos sí que lo sabemos. Otra cosa es que falta la comprobación. A lo mejor, precisamente, esa conversación que tuve hace 2 semanas me ha influido para que me gusten especialmente estos artículos, porque he dicho, mira, precisamente lo que yo decía. Es así, yo qué sé, también eso, estamos tan metidos en el tema, la marabunta mediática tiene el problema de que al final te convierte en ruido toda la información, ¿no? O sea, información relevante. Y simplifica lo que es más llamativo, que puede ser erróneo. Sí. Y entonces eso, estás como como el ruido, ¿no? Cuando te metes en una habitación, una discoteca, ¿no? Y estás hablando con alguien y hay una cantidad de ruido enorme y realmente no escuchas a la persona, pero prestas atención a la persona y eliminas un poco el ruido de fondo. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué prestas atención? Prestas atención a lo último que te está diciendo. No prestas atención a lo que te dijo hace 5 minutos, porque pues eso pasa con esto, ¿no? Con las notas de prensa y con estas cosas que reciben mucho eco mediático, sobre todo lo que se publica en grandes revistas, es que parece como que es la luz que ilumina el camino y te olvidas completamente de todo lo que había antes. Y hay que poner un poco más los pies en la tierra y ya te digo, yo para los oyentes lo que dejaría claro es eso, que todo apunta a que la vacuna resuelve la epidemia sin problema y que el único problema que tenemos con esta epidemia es que, por desgracia, hay que vacunar a un alto por ciento de la población mundial. ¿No? Sí. Por lo menos un 80% de la población mundial es una barbaridad. O incluso un 70% de la población mundial. Y eso va a costar muchos años. Entonces vamos a estar unos años ahí. Pero que nosotros estamos muy bien con lo que exacto. la vacuna. Creo que vosotros también, ¿no? Yo tengo primera dosis. A mí me ponen la segunda dentro de semana y media. Semana y media. Faltan semanas o sí. Sí. Pero bueno, todos vamos a estar vacunados de aquí a final de año, ¿vale? O sea, la población española, yo no sé qué porcentaje, pero en menores de 12 años en España hay del orden del 15% de la población y personas incompatibles con la vacuna, pues porque han tenido episodios de anafilaxis, porque han tenido reacciones alérgicas a otras vacunas, porque por diferentes razones pues puede haber un 3-4% de personas. O sea, que estamos hablando de que hay como una bolsa ahí de, pongamos, 16-18% de población que no se va a vacunar, salvo que cambien mucho las cosas. Quizá el año que viene se vacunen a los niños, pero todavía no. Pero por encima de 12 años, prácticamente todo el mundo que se pueda vacunar va a estar vacunado a finales de este año. Bueno, salvo los que no quieran vacunarse, ¿no? Que yo muy poquita gente no va a querer. Muy poca gente. Van a hacer como Macron ha hecho en Francia, ¿no? De decir, pues a los bares solo puedes entrar si enseñas el certificado de vacunación y la gente se va a vacunar. O sea, aquí hay muy poquito movimiento antivacunas. En España hay muy poquito movimiento antivacunas. Lo que pasa es que lo poquita gente que hay son famosetes de turno que aparecen en la televisión. Claro. Sí, exacto. El eco que está recibiendo Pamies, pero si Pamies no atrae a nadie. Yo tengo la mala suerte de tener en segundo grado de conocimiento a una persona, ¿no? El padre de un amigo muy bueno mío es antivacunas y este amigo mío vive en la angustia continua, ¿no? Porque encima su padre le bombardea con movidas de antivacunas, ¿no? Su padre pierde 5 segundos en leer una cosa que es una basura y él tiene que perder 2 horas en refutársela, ¿no? Yo soy de la opinión de que no hay que refutárselo, pues hay que aceptarlo y ya está, y decirle, mira, esta es la evidencia.
Mira, si quieres te explico una vez en la vida, o ya te lo expliqué y no te lo puedo volver a explicar. Que sepas que como pilles la COVID te mueres y punto pelota. Y hay muchísimos antivacunas que se han muerto, así de sencillo. No. Y se han muerto en su casa. O sea, hace poco leía en Twitter el caso de una mujer antivacunas que sacó a su madre del hospital y las dos fallecieron en casa, nadie se enteró y un día alguien abrió la puerta y se encontró a las dos fallecidas en casa. Wow. Y era porque la antivacunas decidió que los médicos no podían tratar a su madre y que era una violación de la libertad el que en un hospital hubieran internado a su madre sin su permiso, sin el permiso de ella, porque ella es completamente contraria a toda acción médica. Bueno, pues ha fallecido. Claro, un caso excepcional, esto no son anécdotas, ¿no? Pero quiero decir que es lo que hay. O sea, lo que tenemos que saber es que no tenemos cura. Y que no se cura con lejía, ni con dióxido de cloro, ni con tonterías de estas ni con limón, ni con rezos, ni con intención de que se te cure, ¿no? Si te quita el estrés, se te cura. Pues no, se siente. Ni el cáncer, ni una infección vírica se curan con un estado anímico de bondad y de felicidad. Pues no. Pero el ritmo de vacunación en España va muy bien. Va muy bien. En España no tenemos el problema que tienen en Francia. Creo que esta semana pasamos ya en pauta completa al Reino Unido. Que son de los que más empezaron al principio a vacunar a saco. Sí, hay mucha gente que está teniendo problemas y bueno, hay que hacer movidas. En Estados Unidos es terrible lo que está pasando en algunos estados. Yo tengo un amigo que esto social, ¿cómo se llama? Graduado social, no sé cómo se llama. Servicios sociales. Asistente social, o sea, ha hecho la carrera de graduado social, pero en Estados Unidos. Y está dedicado a ir a barrios, a sitios pobres, a pueblos desconectados un poco de las grandes ciudades, a vender las bondades de la vacuna y a tratar de convencer a la gente, pues yo qué sé, con loterías, con premios metálicos, con reuniones de cerveza, o sea, tiene que crear cosas atractivas para atraer a gente que vaya allí por esa cosa atractiva, para que allí les suelten el discurso como si fuera un predicador, una secta, de que las vacunas son buenas y que tienen que vacunarse y que si no se vacunan se pueden morir. Sí, efectivamente, en España vamos bien y en Estados Unidos tienen ese problema, pero yo lo que no me quiero ni imaginar es lo que pasará en Nigeria, ¿no? Que mira, precisamente Nigeria, por su pirámide poblacional, a lo mejor tienen menos problemas de casos graves, ¿no? Porque hay mucha más gente joven y mucha menos gente mayor. Pero bueno, que hay países que no tienen acceso a la vacuna tan fácil como nosotros. Sí, y por eso es muy importante que vacunemos aquí a la población cuanto antes para que nos sobren vacunas y podamos llevarlas para allá. Hemos tenido vacunas para vacunar 2 o 3 veces, bueno, 4 veces a toda la población europea, ¿no? Y nos la van a dar las farmacéuticas porque la hemos pagado. Pero la que tenemos es que darlas a los países que no tienen acceso a la vacuna tan fácil. ¿Queréis hacer algún comentario más? Sí, yo una curiosidad de que en el tema de la respuesta inmunitaria y tal, cómo varía, me comentó Juan Ángel Vaquerizo un día que aquí en el Centro de Astrobiología, como están desarrollando sensores para detectar esas cosas con mayor sensibilidad que la tecnología actual, estaban haciendo un estudio aquí mismo tras vacunarse, pues sacando sangre, a ver cómo estaba variando la respuesta de anticuerpos y tal tras la vacunación de la gente. Entonces, no sé detalles. Entonces, he intentado mirar a ver si había alguna nota de prensa y tal y no he encontrado. Pero eso, que aquí con tecnología desarrollada para estudiar astrobiología, está usándose también para el tema de ver cuánto dura la inmunidad y cómo evoluciona y todo el tema este. Sí, lo que pasa con este tipo de cosas es que se ha apuntado todo el mundo al carro, ¿eh? O sea, porque allí en Andalucía el año pasado hubo unas movidas de bastante dinero dedicados solo a investigación COVID. Entonces, todo el mundo quería investigar COVID. O sea, el economista, el sociólogo, el físico, el matemático, el químico, el biólogo, todo el mundo compitiendo, el médico, todo el mundo que tenía una visión de la COVID. La COVID es multiprismática y se podía atacar desde muchos puntos de vista y cualquiera podía, el geólogo podía haber geología COVID, ¿no? Claro, pues así se ha apuntado todo el mundo, pero lo que te hay que recordar es que a veces este tipo de tecnologías súper avanzadas y súper maravillosas son absolutamente ridículas comparado con una tecnología que se ha desarrollado en los últimos 50 años y tú vas a sacar con una cosa súper avanzada algo equivalente a lo que se hacía hace 50 años, porque hay todo un proceso intermedio, pero claro, tú crees que lo tuyo es lo mejor porque es tecnología súper última, ¿no? No, esto sí que era que tenía más sensibilidad
porque se había desarrollado para intentar detectar moléculas en Marte y cosas así. Entonces, estaba hecho para tener muchísima más capacidad de detección de concentraciones súper bajas. Entonces, se ha visto que para el tema de concentración de anticuerpos, de la espícula y tal, llegaba a mayor nivel que las otras tecnologías que estaban usándose en otros estudios. Sí, pues Entonces, esperemos que tenga futuro, pero que en el tema de COVID no va a tener ninguno. O sea, en el tema claro, de esto COVID no va a tener era... ningún futuro y después pues eso, tendrán que venderlo, tendrán que rodearse de biólogos expertos en ese tema y biotecnólogos y toda esta gente, los expertos específicos, Sí, 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 que es que serán los aquí... que le dirán si de verdad eso tiene futuro o no. Claro, pero es que Te aquí en digo, el se CAP... está gastando miles de millones de euros en investigaciones absolutamente Sí, pero ridículas. me refiero que aquí en el CAP Y hay todas se virólogos también. supone que son súper maravillosas. Todo el mundo dice que lo suyo es súper maravilloso, ¿eh? Ya. Pero me refiero a eso, que aquí en el CAP hay gente de virología, gente de microbiología y Sí, sí, tal. sí, O sí. sea, hay de muchas disciplinas distintas. Claro. Y eso, que no era que vamos a investigar tal. Y era justamente eso, que se habían dado cuenta que su sensor detectaba a mayor, o sea, a menor umbral. Y por eso era para hacer un estudio simplemente, no era para vender una tecnología para curar la COVID ni nada. Bueno, esperemos que tengan éxito y que sea maravilloso y que se pueda Sí, sí. detectar. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, en casi todas las tecnologías son los títulos, es la concentración, es la cantidad de moléculas, ¿no? Claro. Se llama título, viene de traducción literal del inglés, al número exacto de moléculas, ¿no? Saber si son 1328 o son 1324, ¿no? Y hoy en día los errores son enormes en ese tipo de estimaciones. Saber la carga viral, por ejemplo, de un enfermo es extremadamente difícil, saber cuánta carga viral tiene en cada momento. Entonces, para eso se necesitan tecnologías de contar. Y para eso podría venir bien nuevas ideas desde el punto de vista de la física, astrobiología o astrofísica o lo que fuera. Pero ese tipo de cosas, la gente que de verdad lo va a usar solamente lo va a aceptar después de que pase por una serie de fases clínicas, Ya, una no, serie esto de era estudios, simplemente para hacer un y eso va a estudio de... puede requerir decenas de años. O sea, No, pero no era una cosa de para vender la tecnología, era hacer un estudio con ese sensor en vez de con el sensor que detecta menos. Pero era cosas de que ya se estaban sí, haciendo. sí. Sí, bueno, recabar financiación de la que hay disponible. Pero bueno, que está maravilloso, me parece maravilloso. Yo no lo dudo y hay que mirar los detalles, pero que en eso está tanta gente haciendo cosas Claro. que ves una cantidad de proof, ¿no? De cosas que son puramente humo y lo que ves es muy poco conocimiento de los fundamentos. Yo no tengo mucha idea, ¿eh? Que yo te quiero decir que yo por razones de los últimos 12 años así, que llevo dando clases a bioquímicos, pues me he tenido que leer los libros de bioquímica que he estudiado los bioquímicos, pero nada más, ¿no? O sea, quiero decir que yo no he estudiado eso, es por poder hablar con los estudiantes de tú a tú, ¿no? Sin que ellos sepan infinitamente más que yo, ¿no? Yo al principio no tenía ni idea. Y entonces, pues, vas estudiando y vas viendo que se sabe mogollón de cosas y que las tecnologías están súper avanzadas y que no se hace lo que se quiere porque no se quiera o porque no se sepa cómo hacerlo, sino porque es que no se puede hacer. O sea, hay cosas que son extremadamente difíciles porque las muestras Claro, biológicas, sobre todo de enfermos, están súper contaminadas con cantidad de cosas. O sea, claro. Sí, sí, esto era gente tras la vacunación, además. Era para ver solamente cómo variaba la concentración y tal. esperemos que tengan éxito y sean algo barato para No, poderlo. si los datos ya están tomando, o sea, no es que sea algo barato o caro, el tema es que están tomando datos y la investigación la están haciendo con esos datos. O sea, los sujetos experimentales son personal del centro. Que conforme les iba tocando la edad de vacunación, pues vale, pues cuando te vacunes, el día siguiente ven que te saque sangre porque les hacía falta gente. Y están haciendo estudio aquí. A ver qué sale.